Bueno, que los patitos, estamos a día 30 de mayo de 2008. En Nueva York, la ONU votó por las normas acerca de las municiones de racimo. Estas armas, en buena medida, con ese desgranamiento, como si fueran uvas, con su despliegue, es parte de una búsqueda de la ausencia de armamento, lo cual nos remite no solamente a este periodo, sino también al de los años 20. La idea de que si no hay armas, entonces no hay guerra. Y sin guerreros, entonces no hay violación de la paz. Sin instrumentos, entonces habría paz universal por ausencia de herramientas con las que ejercer la guerra. Se olvidan muchos detalles. Siempre se va sobre la misma piedra y se remarcha una y otra vez sobre el mismo clavo. Nos encontramos ciertamente con muchas situaciones parecidas a lo largo del siglo XX, a pesar de que esto sea el comienzo del siglo XXI. Pero sigue la misma estela. Cuando en la época de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental nos encontramos con los usos variados de armas químicas, luego en el periodo de entreguerras en el frente occidental, que en otros frentes no fue sino una continuación de Primera y Segunda Guerra Mundial en un conflicto único, nos encontramos con el hecho de la literatura que reconocía que los diferentes niveles que se habían construido para el tema de las armas químicas y bacteriológicas, cuando el último estadio, que no llegó a entrar en funcionamiento afortunadamente, que era incoloro, inodoro, que en buena medida venía de los Estados Unidos, dio lugar a una narrativa que luego recordará al de las armas nucleares en los años 50 como algo peligroso para la civilización, que había que parar todo ese movimiento de investigación, que había que ser diligentes en la transformación del ser humano. Y ahí nos encontramos con Brian Kellogg, que es un acuerdo que está comentado en un vídeo específicamente en el canal, y la idea de la destrucción de la guerra como herramienta, así a pelo. Lo cual lleva a dos vertientes. Una cuando eres el agresor y otra cuando eres el agredido. Un cierto socialista en 2004 escribió y publicó un libro hablando de estas cosas, de las armas químicas y bacteriológicas, en buena medida tal vez pensando en Irak, que ciertamente el tema de la narrativa sobrevenida es algo alucinante porque cuando evidentemente no hubo armas en las fórmulas en las que se investigó en el año 2002-2003, ahí tenemos el libro de Hans Blix sobre la búsqueda, creo que lo comenté en el canal, aquel libro de desminado, de las acusaciones, el tema del Yellow Cake, de Níger y toda la situación respecto de, bueno, esa situación enrevesada de la realidad de la invasión de George Bush en Irak de 2003. La idea es que a posteriori se ha tratado de decir que nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. Lo cual es mentira. Claro que las hubo. Que se lo digan a los kurdos. Que se lo digan a los iraníes y a los israelíes que atacaron cada uno por su lado en 1981 el reactor de Osirak, donde estaban preparando sus armas nucleares. Con lo cual sí, en un momento dado las hubo. Otra cosa es que después de 1991, a partir de 1992-93, lo poco que pudiera haberlo enterraron en el desierto, cosa que no podían reconocer por las tensiones geopolíticas del entorno. Cosa que luego, en 2003, Gaddafi llegó a un acuerdo a través de Tony Blair para desmantelar sus armas NBQ de Libia. Para juntarse con el mundo occidental hasta el punto de que Gaddafi pues, tuvo una visita regalando incluso un caballo blanco a Aznar en Sevilla con las jaimas y sus mujeres exuberantes vestidas de uniforme y todo esto. Porque, bueno, pues una cosa es un tema de fondo y otra cómo se vista la mona, que también tiene su importancia.
Las armas no son todo, son un instrumento, son una herramienta. A veces se olvida este pequeño detalle. Cuando uno puede adquirir una cultura de defensa, establece la idea de que las armas se incardinan dentro de una doctrina que puede ser defensiva, puede ser ofensiva, puede ser mixta, puede ser muy amplia la panoplia respecto del pensamiento y doctrina en el que se incardinen ese uso de las armas, ya sean de tierra, ya sean de aire, ya sean de mar. Y ahí tendríamos las tres clásicas ramas del ejército: las fuerzas aéreas, las fuerzas navales y el ejército de tierra, al que se podrían unir los infantes de marina, las fuerzas aeroespaciales, bueno, pues fuerzas mixtas como los pilotos de la marina, en el caso de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí estaría esa riqueza que subyace en el hecho de que cuando no hubo armas de fuego, sino armas blancas, en el caso de 1994 en Uganda, Ruanda, Hutus y Tutsis, que durante 3 meses hubo 1 millón de bajas, 1 millón de muertos, cuando la Interhamwe comenzó todo aquello. Fue en buena medida con, no diré 100%, porque no se puede garantizar el 100% exacto, pero en buena medida fueron con machetes hechos allí. Pues uno tiene esa posición de variar, de que no es la ausencia de armas, sino el hecho de traspasar la vocación de uno tener ganas de o conseguir los objetivos, porque objetivos de obtener algo con siempre recursos finitos, la tierra es finita, para los gustos, porque cierto es que, como diría mi amigo Alberto Plieguezuelos, nos encontraríamos que toda la población del mundo podría entrar sentada o de pie en la isla como Sicilia o en Mallorca, o en Cerdeña, bueno, algo de esto, con lo cual toda la humanidad podría encajar en un territorio bien pequeñito. Pero, por otro lado, nos encontramos que la superficie del planeta es, en buena medida, inhábil para las necesidades del ser humano. Puede haber temperaturas extremas, el tema desértico, ya sea por el ámbito de la arena o el desértico por hielo, son elementos complicados para la vivencia. Hay huracanes, tsunamis, esas vicisitudes en latitudes insospechadas. Y en buena medida tenemos esa situación en la que cuando uno piensa en la narrativa de la agricultura y la ganadería, esta se establece en buena medida en lugares que estén cerca del agua, que es donde ponemos en buena medida las ciudades. Con lo cual, los lugares buenos son concurridos para diversas posibilidades de usos, y por lo tanto todo el territorio que es más gustoso pues es más limitado a la hora de establecer todo esto, y por lo tanto luego ahí puede haber luchas por el control de determinadas zonas, porque, como comentamos con Antonio Muñoz Lorente y con Carlos Caballero Jurado, con el tema de la descolonización, que para descolonizar primero hay que colonizar, el imperialismo del siglo XIX era más por prestigio, hasta el punto de que franceses y británicos tenían más inversiones económicas de aquellos caballeros poderosos en dinero de las metrópolis, y el propio país también en territorios que no eran de su control. Y por tanto ahí no estaba una vertiente interesante en donde, para obtener recursos, obtener beneficios, obtener dividendos, los británicos invertían más en Argentina que en sus propias colonias en África. Y los franceses más o menos parecido. Invertían en otros lugares, pero no en sus colonias, porque eran en buena medida un pozo sin fondo, en donde no había sino elemento de prestigio, elemento cultural, elemento de proyección, de poder geopolítico y geoestratégico, pero no dinero.
hasta el punto de que los británicos nos encontraríamos con ese hecho de las guerras del opio, la triangulación con India, las tríadas que surgen precisamente de eso, los chinos y la Royal Navy para proteger los envíos de opiáceos. Así que la situación está más o menos ahí respecto de lo que supone el tema de las armas, el tema de la guerra y esta coagulación respecto de un día como hoy, en el que se votó por estas normas acerca de las municiones de racimo. Lo cual no indica que no haya que codificar todo este elemento para tratar de reducir las posibilidades de la guerra. Hay que contar, evidentemente, que durante 2000 años, sobre todo en el ámbito de Europa Occidental, pero también en Europa Oriental, en el marco europeo en general, hubo una querencia de guerras. Guerras desde la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años, guerras por herencias a través de guerras de sucesión en Austria, Hungría, Polonia, España. Y no podríamos hablar de infinidad de conflictos durante cientos y cientos de años, que luego se podrá decir que, a diferencia de los chinos, donde la pólvora se inventa, la multiplicidad de actores que competían entre sí para no quedarse atrás, generaron una innovación importante en el recurso bélico para poder seguir existiendo, y por eso la guerra fue fundamental en el ámbito europeo, que luego fue importante para el distribuimiento de la cultura occidental por el resto del mundo, y por tanto fundamental para la distribución de esos valores. Pero no podemos olvidar el pequeño detalle de que cuando la Revolución Francesa trata de establecer marcha martillo, ahí tenemos el libro bien interesante de Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín contra la Revolución Francesa, que merece una lectura. Cuando nos encontramos con que luego el imperio establecido a través de Napoleón III como heredero lejano de la Revolución Francesa, pero no solamente ese, sino también Luis XVIII y todos los reyes que estuvieron en medio entre Luis XVIII y Napoleón III, nos encontramos con que llevarán, por ejemplo, a Argelia en 1830, la idea de legalité, de legalidad, a través de la tríada republicana francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Pero eso traspuesto al imperialismo francés. Una contradicción interminis, pero se resolvía a través de catecumenizar a los nativos en la nueva fe, quisieran o no. ¿Con armas o sin armas? ¿Qué era lo importante? ¿El que tuvieran unas armas mejor? ¿O el hecho de que tenía la vocación de catecumenizar en la nueva religión universal para los franceses como era la de la Revolución Francesa? Yo creo que es importante la parte de tengo una vocación de apostolado y lo voy a hacer quieras o no. Y eso da argumentos para buscar las herramientas apropiadas para forzar al otro a cambiar su conducta. Que ese es el elemento realmente importante, el que está de fondo, el que justifica el llegar a este tipo de elementos. Cierto es que cuando nos acercamos a la finalización de Napoleón Bonaparte, el primer Napoleón, no el tercero, el primero, con el Acuerdo de Viena de 1814-15, cuando se empezó con la discusión de la posibilidad de dividir el territorio francés, ahí están los mapas acerca de la segregación de Francia, ¿no? Lo cual no fue en 1940, el primer momento en el que se especuló con la digresión de Francia, ya por la vía de los hechos en 1914, cuando una parte estuvo controlada por los alemanes hasta 1918. El hecho que cambia es que para facilitar un resurgimiento de la paz, bueno, al de muy poco tiempo eso quedó en agua de borraja. Lo mismo que en 1919 la posibilidad de un tribunal internacional como el de Nuremberg, pero para los crímenes ocurridos en la Primera Guerra Mundial, también acabó postergándose hacia la nada. Pero las semillas están ahí. Las semillas de la paz de Metternich, después del Congreso de Viena, estaba ahí. La paz de Bismarck, después de cambiar impresiones, por decirlo suavemente, entre Austria y Prusia para ver quién lideraba el proceso de unificación de Alemania, estaba allí. Y luego el Kaiser joven destituyó a Bismarck y abrió la espita
para que los franceses y los rusos estuvieran de acuerdo, y a partir de ahí el juego de alianzas que hablamos con Antonio Muñoz Lorente en ocasión de su libro de Despertar de Gigantes, creo que es, y que habla de ese juego de tablero que acabará llevando a la Primera Guerra Mundial. Una situación, la de la Primera Guerra Mundial, que fue horrible, no solamente por el tema de las armas, sino por esa situación exterior, política, institucional, de tratar de obtener esos beneficios propios a través de forzar al otro a asumirlos. Sí había intereses, había proposiciones, había propuestas, había incluso negociaciones por la vía trasera de posibles paces. También las hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ciertamente sería harina de otro costal debido a la situación inferida respecto de la SOA y de los crímenes contra la humanidad, muchos más evidentes en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Sobre todo con aparentemente los alemanes, pero también, ojo, cuidado con los japoneses, la unidad 701 y lo que pasó en Manchukuo, y digamos que todos los elementos que concurren a decir que los japoneses fueron bastante más salvajes. Pero cuando nos encontramos en ese mayo del 2008, nos encontramos a 2 meses prácticamente, sí, porque es el 30 de mayo, corrió junio, corrió julio, ya comienzos de agosto, hubo 5 días de agosto, en donde, en paralelo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de China, de verano, nos encontramos con la invasión de Georgia. Georgia, a través de Osetia del Norte, invadió Osetia del Sur, que era parte de Georgia, y nos encontramos con que una limitante a través de ese túnel, ese pequeño túnel que fue el que, en última instancia, permitió el ingreso de las tropas rusas en Osetia del Sur, de haberlo eliminado, o de haber abierto una barrera, puede que con bombas de racimo o con otras armas a la salida de ese túnel, habiéndolo liquidado desde el primer minuto, el minuto cero, tal vez la situación no hubiera escalado o hubiera sido resuelta de otra manera. En ese año nos encontramos también con la situación de agresión cibernética a Estonia, lo cual nos lleva a otras situaciones también, en otras esferas. Porque a fin de cuentas, a diferencia de lo que se pensaba en la época de la Primera Guerra Mundial y posteriores, la guerra no puede sentirse en un estado holístico, sino en el hecho de que si quieres establecer tus objetivos a través de la agresión y a través de vías alternativas, como diría Clausewitz, como diría Clemenceau también, acerca de que la guerra es política por otros medios, yendo también a Sun Tzu con su arte de la guerra, nos encontraríamos ciertamente con un pensamiento en el que, a fin de cuentas, es todo política, pero a través de herramientas diferentes a las usuales, que son la pluma, el decreto ley, el nivel institucional y las relaciones con otros países. Aquí estaríamos utilizando, digamos que como diría la senadora Midala, diplomacia por medios agresivos, a pesar de que esto se lo comenta el señor Anakin Skywalker. La diplomacia agresiva, nos encontraremos con esta vertiente para obligar al otro a hacer lo que uno considera que es natural. Y ahí nos encontraríamos con la doble vertiente del que agrede y del que es agredido. El caso de ser agredido, evidentemente, la lógica indica que uno debe poder defenderse. ¿Pero con qué se defiende? ¿Con cumbayas? ¿Con bailecitos? ¿Con apelaciones morales sobre lo que es el deber? ¿Lo que es la ética? ¿Lo que es el papel firmado y timbrado acerca de la Convención de Ginebra? ¿O pones una fila doble de minas antipersona, unos dientes de dragón profundos con alambradas y también la posibilidad de arrojar en 5 minutos decenas o centenares de bombas de racimo sobre el frente, sobre esas unidades que están avanzando sobre ti?
Porque claro, ahí tendríamos una parte importante del asunto, del debate de fondo, acerca de, mm, sí, como ideal estaría bien, que no hubiera armas antipersona, ni minas, nada. Que no hubiera ningún tipo de munición de racimo. Que no hubiera ningún uso de armas y que la paz universal reinara sobre la tierra y los hombres de buena voluntad. Pero cuando hay 56 conflictos abiertos, y en esos 56 conflictos a veces se suele mencionar únicamente Gaza y Ucrania, pero ¿y los otros 54? ¿Ya no son importantes? ¿Ya no son relevantes? Como diría mi amigo Gustavo, no news, no news. Si no hay judíos, no hay noticias. Claro, en Ucrania hay un judío, que es el señor Zelensky, que es judío, que es el presidente de Ucrania. En Gaza, pues hay unos cuantos judíos involucrados, no en Gaza. Curiosamente no en Gaza, porque en Gaza no hay judíos. Y cristianos tampoco. Bueno, hay una iglesia que el santo Papa Francisco llamaba todos los días para ver qué tal estaban. Pero, en buena medida, los cristianos palestinos de Gaza están en Chile. Están en Chile. Así que, ojo, cuidado con no focalizar y no ser a priorísticamente no neutrales, pero luego presentarse como lo más ecuánime, lo más neutral del mundo mundial. Esto ya se comentó en el ala oeste de la Casa Blanca acerca de cómo frenar una invasión como la del 50 redivida de norcoreanos en Corea del Sur. Teniendo en cuenta de que ahora están haciendo trainees en Ucrania para poder hacer algo contra los de Corea del Sur que no han tenido experiencias en guerras calientes en los últimos años. Aparte de elementos de pruebas con ejércitos aliados. Así que cuando uno se encuentra con la situación de desventaja respecto de Corea del Norte y Corea del Sur, con toda esa artillería en el lado norte, con el hecho de que tienen armas nucleares y con esta experiencia que se supone están ganando en el combate sobre el terreno, un desangramiento enorme con un montón de gente que está muriendo, pero detectando la forma de combate occidental, que es la que se ha inducido para Ucrania, para mantenerse. Lo mismo que Ucrania tiene derecho a la defensa, Israel también tiene derecho a defenderse. Nos encontramos con esa realidad en la que hay que poner en sordina este tipo de normas, como estas de acerca de las municiones de racimo. Porque los que se defienden deben de tener herramientas. Lo cierto es que, a poder ser, hay que utilizar el jus in bello y el jus ad bellum, que el jus ad bellum es el derecho a la guerra y el jus in bello es el derecho en la guerra, con lo cual, como comentamos en ese programa de hora y media sobre guerras justas e injustas, es complicado ese vidrioso límite acerca de lo que es aceptable o no aceptable respecto del mundo de las guerras. Y es bastante fácil el ponerse en enmienda a la totalidad y decir nada. La guerra como concepto es algo que debe desterrarse de la tierra, olvidando ese pequeño detalle de que toda la historia de la Unión Europea como institución de paz es una ilusión bella y legítima, ilusión de herencia interrumpida. Porque, en buena medida, nos encontramos con que la historia de Europa y de la humanidad se basa en conflictos y en guerras, porque los conflictos no han sido encauzados por motivos diplomáticos o motivos de arreglos más o menos aceptables. Y eso significa que los bellos años de Unión Europea, de paz interna, y que esperemos que internamente se puedan seguir manteniendo, en el jardín respecto de la jungla, tenemos una cosa que aprender. Y es que en nuestra evolución interna, en base al Kumbaya y al pacifismo, en el resto del mundo no ha sido así. Y van a venir como
lobos en la noche, para tratar de arrebatarnos aquello que hemos atesorado en una población supuestamente envejecida, a pesar de que todas estas cosas tienen su relativismo, como el hecho de que se está envejeciendo todo el mundo y se está en camino de la fórmula de decrecimiento demográfico en todo el mundo, salvo en ciertas partes de África. Así pues, todo esto merece una reflexión más profunda. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.